Nos acompaña, como decíamos, Luis Urbera, presidente de Sociedad Rural. Vamos a conocer qué está pensando el sector en estas horas donde se habla de retenciones que vuelven al 15% en aquellas que están vinculadas a economías regionales, algunas que van a alcanzar ese tope y no estaban consideradas dentro de los porcentajes previstos, y soja que se mantiene, pero que saben ustedes, todo está supeditado a la evolución de la economía y a lo que diga el Congreso. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, Analí, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por acompañarnos. Bueno, el sector estaba realmente ya con los puentes cortados con el gobierno anterior, no había diálogo posible, no había revisión de medidas. Sin embargo, esta situación los encuentra a los referentes de la mesa de enlace manifestando disconformidad en las primeras horas. Sí, la verdad que sí, lo que estuvimos viendo, que la mesa de enlace está disconforme y las entidades un poco también disconformes por el tipo de medidas que se están tomando. Si bien sabíamos que el presidente electo Milei vino anunciando todo este tipo de medidas durante la campaña, el 56,5% de los argentinos votó esto, que sabíamos que venía con este hachazo fuerte. Por ahí no pensábamos todos que iba a ser tan duro, ¿viste? Entonces, por ahí eso es lo que pega más. Hoy por hoy, bueno, no pensábamos que esas retenciones a nivel regional le iban a incrementar de ese modo. Sí sabíamos que lo que eran las retenciones de lo que es la soja, el 30%, y eso iba a permanecer. Perdón, Sí. porque es divisa que le entra al gobierno que con la caja que se puede mantener de las exportaciones. Obviamente que ahora al aumentar estas 15% de retenciones le va a entrar una X cantidad de dinero, de dólares, que no entraban anteriormente porque las retenciones eran menores, eran del 9, del 7, del 8, Del 4,5 en del algunos 4,5 rubros. en algunos rubros. Entonces, bueno, ahora se va a incrementar eso. Vamos a ver cómo se maneja con la economía todo eso, ¿no? Pero pensando en esta situación, ¿usted nota que hay una disconformidad que puede llevar a movilizar o una situación que, bueno, ante la crisis, con paz de espera y diálogo abierto? No, movilización no. Por ese lado no hay interés de hacer movilización de ningún índole. Simplemente los reclamos, tratar de que, bueno, que nos escuchen, que nos reciban, no como ha ocurrido anteriormente, que ni siquiera nos recibían. Hoy por hoy aparentemente el diálogo está, así que bueno, veamos de qué manera podemos dialogar y podemos llevar esto adelante. En el sector hoy, el que más mal la está pasando es el tambero. El tambero es el que más mal la está pasando. El agricultor compra los insumos 800, vende 800, compró a 360, vendía a 370, 380 la soja, nivela. El ganadero medianamente hoy se mejoró su precio, lo vemos hoy en las carnicerías, ¿no? Los valores de la carne, lo vemos hoy en los mercados de Hacienda, el aumento que ha tenido. No digo que no puedo hablar del número fino del ganadero porque no soy ganadero, soy tambero, pero se le mejoró su precio. El que está complicado es el tambero está muy complicado. ¿Con cuántos centavos de dólar? Y hoy el litro de leche, lo que nos han pagado el mes de noviembre son 17, 18 centavos de dólar. Cuando Brasil está en una leche de 40 centavos de dólar y en cualquier parte del mundo el valor del litro de leche ronda entre los 35 y 40 centavos de dólar. Fíjate una ecuación simple. La semana pasada nos liquidaron las industrias la leche, tanto sea a mí como cualquier tambero, con un 150 pesos el litro de leche, que es lo que marcó Siglea, que es la referencia que toman de todas las industrias. 150 pesos el litro de leche, con un dólar de 3.60, 3.70. Normalmente las industrias hoy no pagan más el 4 y el 5 como pagaban antiguamente. Igual el 4 y el 5 tenía toda la plata. No. Las industrias empezaron a dividir los pagos. Algunas pagan el 10 y el 20, otras pagan el 15 y el 30. El caso mío, a mí me pagan el 15 y el 30. O sea que mañana a mí me van a transferir el 50% de la leche de noviembre, que me la pagaron con un dólar de 3.60, 3.70. Y yo hoy estoy pagando insumos, todos los insumos, con dólar de 800. Entonces el tambero no puede subsistir.
Lo peor de todo, que ahora se viene todo, en 20 días, un mes, empieza el picado de silo para hacer las conservaciones. La bolsa está en dólar, el insumo que se le coloca para la conservación del silo está en dólar. ¿El combustible subió? El combustible subió el 70%, o sea que los costos de los contratistas van a aumentar. Entonces, todo costo. Y hoy el litro de leche tuvieran que multiplicarlos a 300 pesos. Y la industria no lo va a pagar. No sé por qué, porque siempre ellos dicen que pierden. Ya volvemos a ese punto. ¿Cómo va Gustavo Bizán, presidente del SICAE? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. Las primeras medidas del gobierno de Milei, el diagnóstico es una cosa y las medidas de emergencia son otras. ¿Coincide con alguna de ellas o con el diagnóstico? Bueno, claramente, como decís, tenemos un diagnóstico, tenemos una serie de medidas, primeras medidas que estamos conociendo. Primero las medidas y después empezamos a ver realmente la letra chica de las medidas cuando vemos las resoluciones o cuando vemos cuando eso se lleva al papel. En general, por lo que nosotros hemos hablado con nuestras cámaras, nuestros asociados, compartimos, digamos, el diagnóstico, compartimos la situación y que las medidas que hay que tomar son duras. Lo que sin duda, un poco como decía Luis, lo que necesitamos es mantener el diálogo, porque al esas medidas que hay que tomar ser tan duras, tener tanto impacto en todos los sectores, en todas las cadenas, porque no es como en los eslogans lo va a pagar la política. La casta. No, lo va a pagar, o sea, ojalá lo pague la casta, pero claramente lo va a pagar todo habitante de la Argentina, desde un asalariado, un no asalariado, los que están fuera del sistema, los jubilados, los empresarios. O sea, cada uno tiene que reconfigurar, digamos, sus estructuras, porque los costos, algunos ya venían de alguna manera anticipando ciertos valores y otros de tipo de cambio y otros no. Y entonces ahora en esa reconfiguración vemos lo que escuchamos con todos los precios, precios que se disparan de todo tipo, algunos justificadamente y otros claramente no, pero que es el momento en que, bueno, explotó la burbuja y ahora está todo esto, y ahora se tiene que empezar a reacomodar, pero ese reacomodamiento claramente tiene que ser con diálogo y con participación de todas las cámaras. ¿Cómo impacta en el sector de ustedes el tema CIRAS y cómo impacta el tema de la posibilidad de contar con retenciones para las exportaciones? Y bueno, justamente ahí es donde son los puntos que decimos que una norma general, después cuando lo empezamos a llevar a cada una de las actividades empezamos a tener las diferencias. ¿Ustedes ya tienen la letra chica de eso o no? Hoy salió ya publicada la reglamentación del Banco Central respecto a el mecanismo de pagos al exterior, por ejemplo, para dar un ejemplo. El título de la medida fue: vamos a liberar las importaciones, el que quiere importar puede importar. Hoy salió bajo qué condiciones puede importar, que no estamos hablando de la importación de productos indiscriminada, eso es otra discusión. La que estamos hablando es la importación de los insumos para producir. En todas las cadenas tenemos muchos componentes importados, y que venimos con un arrastre de deuda ya tan importante que los proveedores del exterior ya no te entregan más si no pagás, y como no podemos pagar, claramente nos estamos quedando sin insumos y estamos cortando. No, ni siquiera estamos hablando de problemas de demanda, sino problemas que no podemos en algunas industrias producir. Bueno, hoy esta normativa empezó a poner cierta claridad, pero dentro de las condiciones que sabemos, que no hay dólares, con lo cual tienen que aceptar un bono. Eso es cuestión de los bancos, pero nosotros, visto del lado de los proveedores, nos dice cómo vamos a poder pagar, y la realidad es que la deuda que está hasta dentro de 180 días no vamos a poder pagarla, y lo que empecemos a importar a partir del día de ayer depende de lo que sea, pero claramente todo lo que es insumos para las cadenas productivas, con un esquema de pago que te digo, recién la norma está hoy, mañana se está analizando en profundidad,
pero tiene un esquema de pago de a partir de los 30 días y en 4 cuotas, 30, 60, 90, 120, 25% por mes. Está bien, por eso no está la CIRA, que es la autorización para importar, pero realmente hoy el problema no era la CIRA, el problema es cómo pagar, porque el proveedor te está preguntando, te va a decir, ya, me tenés que pagar por más que tenga la CIRA. Entonces, no está la CIRA, pero cualquier pago al exterior requiere conformidad al Banco Central, o sea que cambiamos una CIRA por una normativa del Banco Central, pero es básico, no hay dólares, con lo cual la cuestión es que si entendemos la situación en la que estamos, tenemos que saber que la solución no va a ser mañana vamos a poder resolver nuestros problemas. Entonces vamos a tener que ver en cada cadena cómo afecta y cómo podemos direccionar recursos hacia donde hace falta. Como bien decía Luis, la cadena lechera. La cadena lechera tiene un problema que lo viene arrastrando desde hace rato, además por la sequía, por estas cuestiones y el mercado externo, y hablábamos de retenciones a las exportaciones, la leche en polvo pasaría a tener un 15% de retención, con lo cual no es un aliciente, un incentivo para una cadena que tiene dificultades. Ahora, la cadena de la carne tiene otra realidad. Entonces, hay que analizar esas realidades. Y eso es lo que nosotros, bueno, por lo menos en otros lugares, y también en la parte industrial, en el comercio, tenemos que trabajar. Hoy tuvimos en Rosario una reunión con el secretario de Comercio, en donde se dice que nos anuncian que la billetera Santa Fe no va a tener continuidad porque no tienen recursos. Y para el comercio, claramente era y es hoy un incentivo, una forma de sostener un consumo. Entonces, bueno, nosotros vamos a pelear porque los poquitos recursos que haya sean direccionados a los lugares donde tengan el mayor efecto y no que se pierdan en otros lugares. Eso está indicando que la recesión va a llegar más rápido de lo que todos quizás pensaban. Esta inflación estaba de alguna manera anunciada, pero si hay recesión y se corta con la emisión, evidentemente se va a frenar toda actividad. Mira, nosotros venimos viendo concretamente en el consumo una caída en los últimos 9 meses, el último mes casi un 3% de nuevo, o sea, la recesión en algunos sectores. Si recordás la última vez que estuvimos juntos, sí, usamos esa palabra que decíamos, y sí, pero técnicamente o en la práctica, o sea, a veces las definiciones son una, pero en la práctica uno ve que viene para abajo, entonces el consumo se viene retrayendo y la inflación viene subiendo, o sea, y no es a partir de ahora. Lo que vamos a ver ahora es quizás que se acentúa en algunos sectores, también por la época del año, porque la gente claramente va a direccionar quizás más recursos a irse de vacaciones, a tomarse, aunque sea 2 días, un fin de semana, una semanita, y va a resentir otro tipo de consumos. Entonces, es que es típico de la estación, pero además se va a exacerbar por los precios o por esta situación que se está dando, bueno, que los precios tienen que volver a encontrar un equilibrio. O sea, estaban algunos contenidos, aumentaron, otros que acompañan porque acompañan, y se va a tener que encontrar de nuevo el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Luis, hablabas del tema carne, un poco a mostradores, como que se está notando mucho ahora, la llegada de las fiestas también es un factor estacional importante. Para el productor de carne, ¿esto recompone la situación de un año complejo y con sequías y con dificultades o no? A ver, recomponen en una parte, pero el problema, también hay otro problema, como lo decía Gustavo acá, que también nosotros lo que estamos viendo es que, bueno, se va a recomponer, se recompuso el precio de la carne, los lácteos, hemos visto los precios en góndolas que se han escapado, que se han recompuesto los precios en góndola y demás, y al productor no le llegó. Pero el problema es la parte social, el empleado, el obrero, su sueldo no se mejoró. Y acá tenés un aumento del 100% en cualquier cosa, ¿y cómo va a ser el empleado para comprar, para comer? ¿Y las paritarias saben algo de las paritarias? Las paritarias yo no he escuchado nada, están todos calladitos, pero sí. Ese es el problema, porque nosotros también, a ver, nosotros podemos producir leche, carne, grano, lo que quiera, producimos, buen precio, tenemos todo, llenamos lo que quieren, pero si el obrero y el empleado no puede consumir, ¿de qué nos sirve?
Nosotros también estamos pensando en eso, de decir, che, está bien, todo muy lindo, pero ¿y el empleado cómo hace? Ni quiero pensar, si no hay una recomposición salarial a corto plazo para que el empleado pueda salir adelante, ¿qué va a pasar con las fiestas ahora? ¿Cómo va a poder hacer pasar su fiesta? Como hablábamos hoy con vos. A ver, todos nos gusta hacerle un obsequio a alguien, presente, qué sé yo, a alguien, pero no lo va a poder hacer. Nos damos cuenta, en febrero todos los padres tienen que empezar a comprar los útiles para los chicos en la escuela. ¿Cuánto les sale? La ropa, la indumentaria y todo lo... Entonces, va a dejar cosas y va a tratar de alimentar y alimentar su familia. Hoy con 1 kilo de carne, una familia de 4 personas no sé lo que hace. Entonces, eso es la complicación que hay. Aparte de otra cosa, lo hemos escuchado toda la campaña del presidente, que eso también mucha gente está enojada con eso. Te lo decía hoy, fuera de cámara. El costo lo va a pagar la casta. El costo lo va a pagar la casta. Bárbaro. Por lo menos hubieran dicho una de las medidas entre medio, no que hubiera sido la primera, porque tendría que haber sido la primera. Es decir, señores, nos vamos a bajar el 10%, el 15%, el 20% de los sueldos. Y da una señal. No va a mover la aguja en el PBI, pero le das una señal. No, acá el ajuste, como lo dijo Gustavo, y nosotros también lo pensamos. El ajuste viene para la gente, para el pueblo, para el que produce, para el empresario, para el productor, para el obrero, para el empleado. El ajuste viene para ellos, no para el resto. Entonces esa es una de las preocupaciones. ¿Qué pasa con, hoy por ejemplo los bancarios cerraron una paritaria 46% creo hasta enero, esas son las paritarias especiales, pero en otros rubros, ¿hay esa facilidad de apertura? ¿Están abiertas? ¿Están en negociación? No, claramente las paritarias va a ser uno de los temas que va a generar mucho conflicto, porque si todo se reajusta, todo vuelve a la misma situación. O sea, si todo acompaña, si todo se va indexando, de la misma manera, claramente en este tipo de ajustes hay quienes ganan y quienes pierden. Y siempre sabemos, los jubilados, el asalariado, el que no tiene poder, digamos, de ponerle valor a su precio, a su trabajo, el precio a su trabajo, es el que va siempre detrás. Lo que creo que sin duda que se viene época en donde en un primer momento va a haber una pérdida de poder adquisitivo clara por aumento de precio y porque los salarios no van a poder acompañar eso. Y que tampoco, si lo acompañan, de nuevo, volvemos a alimentar la espiral inflacionaria. Lo que creo que hay que... un poco lo que decía Luis, el tema de que va a haber un consumo selectivo, todos naturalmente se va a ir hacia lo más básico, pero creo que además tenemos que hacer como un cambio en el sentido de que quizás venimos de muchos años, por un lado, el consumidor esperando o viendo que los precios los fije un tercero, el gobierno, y los empresarios tratando de ver cómo cumplen o cómo ponen un precio para cumplir con el gobierno y tratar de sobrevivir con esos precios puestos por el gobierno, que por ahí los costos terminan siendo superiores. Y hoy hay que entender que el precio se va a empezar a determinar por lo que pague el consumidor. O sea que y el límite va a ser el costo. Quizás hoy productos o estamos acostumbrados a trabajar márgenes que no son los márgenes que normalmente hay. En el sentido de altos o bajos. En el sentido de generalmente altos, o sea, los precios altos, los bajos están bajos y no pueden bajar más porque te va abajo el costo. ¿Y quién va a producir abajo el costo? El problema es cuando, o por la cadena de distribución que hay, o por las ineficiencias que hay en los costos de transporte, en las barreras que tenemos para poder llegar con una mercadería de un lugar al otro, con los costos que hay impositivos, porque tenemos aduanas provinciales que le ponen costo a todo. Entonces no hay plata, pero los impuestos para el ingreso bruto está para cuando vas a cada provincia, o sea que son todos costos que lo termina pagando el consumidor. Y entonces cuando uno analiza un precio, cuál es la componente de costo, cuál es la componente impositiva y cuál es la rentabilidad,
generalmente el mejor socio que se lleva el que recauda, más que el que produce. Entonces, ese reacomodamiento claramente no se puede dar de un día para el otro, pero también implica entender las nuevas reglas de juego. La última es, ahí es que hay que trabajar. No es la primera crisis, esta capaz requiera un reseteo distinto, pero ¿en cuánto tiempo ustedes avisoran alguna especie de normalización como para empezar a ver otro horizonte? El presidente dijo rezago por el tema de emisión 18-24 meses. ¿Se resisten 18-24 meses? No, yo creo que nosotros los primeros meses, creo que por otro lado algunos le ponen mucha ficha que va a partir hablan de marzo, abril, cuando venden los dólares del campo. Bueno, nosotros que estamos acá sabemos que la sequía hizo que se retrase todo, y nosotros, por lo menos nuestra idea es que esos dólares no van a estar tan pronto, porque no se demoró la siembra, con lo cual vamos mayo, más para junio. mitad de mayo, junio, mitad de año, pueden empezar a aparecer dólares adicionales a los que se van a ir consiguiendo, estos 15.000 millones de dólares que el ministro de Economía va a juntar de algunos lugares, que es muy probable que lo haga. Entonces, pero mira, nosotros, o por lo menos de alguna información, informes que hemos podido observar con analistas, y que el informe del JP Morgan, por ejemplo, hizo un análisis de la Argentina diciendo que si hace bien las cosas en esta primera parte del año, tendríamos una segunda parte con inflaciones que nos pueden sorprender porque son de un dígito, siguen siendo altas, pero para nosotros la inflación de un dígito a esta altura, decimos, es la gloria. Es la gloria, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? Claro, bueno, eso es altamente posible. Entonces eso te marca que, bueno, el camino trazado, y por eso al principio en la pregunta me hacías y te decía, el análisis coincidimos, las medidas que hay que tomar coincidimos, lo que nosotros, digamos, vamos a poner nuestra voz en marcar en que esta vez hay que hacer las cosas bien. Esta vez tienen que participar la gente que quiera hacer bien las cosas, porque si no vamos a caer sobre lo mismo. Pero si hacemos bien las cosas, si escuchamos y entendemos el momento que vivimos y que tenemos que, bueno, ajustar, y si hay que corregir algo lo corregimos, pero no desviarnos del camino. Creemos por lo menos que ya en un segundo semestre, pasado la mitad de año, tenemos que empezar a ver indicadores que den aliento. Nosotros en el sector nuestro, o sea, la agricultura, como te decía hoy, se recompone enseguida porque va siempre de la mano del dólar. Entonces va con dólar, vende con dólar, compra con dólar, eso está. La ganadería se fue recomponiendo, eso es otro tema. El tema siempre fue la leche, que la leche siempre vino atrasada. Y yo recuerdo, ¿te acordás cuando vino Lilita Carrió a la rural, que estuvo con nosotros en la rural? Habló de distintos temas, se habló de muchas cosas con ella. Y recuerdo algo que dijo ella. Y a todos le comento lo mismo. Acuérdense lo que dijo Lilita. Una persona le preguntó cómo veía, cuándo veía después de las elecciones, como ahora, una recomposición en el país. Muchacho, hasta julio ajustense los cintos. Así nomás fue. O sea que más o menos lo que dice Gustavo, y nosotros también venimos pensando lo mismo, que hay que aguantar el chaparrón. Ahora, ¿cómo aguantamos? ¿Y cómo va a aguantar el resto de la gente? Vuelvo a repetir, nosotros estamos también muy preocupados por el empleado, por el consumidor, porque si no hay consumo, ¿de qué vale que produzcamos? Entonces, estamos muy preocupados. Entonces, eso yo lo veo, y ojalá que tengamos unas soluciones, ojalá que mañana, la semana que viene, dentro de 15 días, digamos, bueno, empecemos a andar. Ya te lo dije hoy, o sea, es lo que el 56,5% del país quería. Un cambio. Hoy lo tenemos, es duro, pero bueno, habrá que acompañarlo. Sí, ¿no? Nosotros, y por ahí también compartiendo un poco en el sector del agro que nosotros también conocemos, y particularmente, bueno, por forma personal, por la empresa en la que trabajo, ¿no? Pero también vemos que
hay que pasar este momento, pero en la lechería misma, que se está dando también un periodo de baja, de salida de vacas y demás por toda esta realidad, por lo menos lo que nosotros estamos viendo es que un segundo semestre, el que pueda pasar, va a tener un premio. Sí. Va a tener un premio, es decir, la oferta se va a acomodar, los precios se van a acomodar, y entendemos que entonces, por eso resalto mucho que tenemos que trabajar en este proceso, que la forma no sea emitiendo, porque esa para que valga la pena el sacrificio. Pero hay herramientas, y desde las instituciones de sociedad rural, desde SICA, además, por eso decimos siempre, hay que acercarse a las instituciones, porque Exacto. es donde podemos llevar a los lugares donde se toman decisiones la voz del interior. Exacto. Y perdóname lo último. Y hoy lo que decía Gustavo es cierto, o sea, la oferta y la demanda va a manejar los precios del mercado. Si hay demanda de producto y para vender, vas a tener que bajar los precios, vas a tener que bajar tu rentabilidad, el frigorífico, la industria láctea tendrá que bajar su rentabilidad como para que se pueda consumir. Es muy simple, oferta y demanda. Ojalá que sigan en la línea de decir mercados libres, muchachos, porque la vez que el gobierno puso el pie en un mercado, fue para... Lo rompió. Hay una palabra que no se puede decir en televisión, fue para macana, muchachos. Entonces, que dejen trabajar tranquilo el mercado, ¿no? Vamos a ver si nos acordamos. Bueno, muchas Claro. gracias. No, gracias a vos. Muy claros. Bueno, qué bien escucharlos, ¿no? Porque evidentemente estamos todos siguiendo atentamente a los especialistas, a los economistas, pero ellos están en la actividad económica del campo, de la ciudad, muy en el día a día. Vale la pena tener el pulso de lo que ellos están viviendo en estas horas.